Buenas tardes a todos y bienvenidos a Martes de Libros de Fundación Ibercaja. Hoy con Sara Barquinero, nuestra filósofa de cabecera, iba a decir, zaragozana, aunque ahora está viviendo en Madrid por motivos profesionales, pero hoy juega en casa porque viene aquí a presentar su supernovela que opta al libro del año, la novela de la que todo el mundo habla, la escritora revelación de este año, que se titula Los escorpiones. Sara, a pesar de su juventud, casi insultante, pues tiene una larguísima trayectoria. Ha escrito Terminal, Estaré sola y sin fiesta, tiene un montón de premios, el premio UNIR de Valores, el premio de poesía de la editorial Torremozas, el premio del Instituto Aragonés de la Juventud a la Creación Literaria, el premio, perdón, se me ha olvidado, el de Virginia Woolf también, un montón de premios. Y va a estar en diálogo para presentar esta novela, va a estar con Ricardo Lladosa, que también es escritor y que también es crítico del Heraldo, y está también ahora, pues con su última novela, Roma en el bolsillo, que también está teniendo un enorme éxito. Pues va a ser un diálogo muy interesante entre los dos escritores en torno a esta novela que habla sobre la angustia existencial, la soledad, la depresión, cómo a veces es necesario creer en algo para encontrarle sentido a la vida. Y ellos dialogarán en torno a 45 minutos. Fuera tenemos a la librería París, a la que también agradecemos su colaboración vendiendo ejemplares, y al acabar esta charla, esta conversación, pues la autora, Sara, firmará ejemplares a todos los que lo deseen. Además de este martes de libros, aprovecho ya minuto publicitario, el próximo martes tenemos a Natibel Preciados con su última novela y acabaremos la temporada hasta el mes de septiembre, el martes 4 de junio, con Ramón Gené y su Historia de un piano. Gracias a todos por venir, gracias Ricardo, gracias Sara, y cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Ibercaja, como siempre, por organizar estos actos tan, que yo creo que enriquecen la cultura de Zaragoza, ¿no? Y bueno, por la parte que me toca, pues también como colaborador pues con el ciclo Martes de Libros, pues para mí la verdad que es un placer, ¿no? Y un honor estar aquí con Sara, porque es una escritora que, pues yo la verdad es que tiene una novela anterior, también publicada por Lumen, Estaré sola y sin fiesta, que pues ya tuvo muy buenas críticas, ¿no? Pero realmente la novela que ha sido una auténtica explosión, ¿no? A nivel de todo tipo de crítico de los medios de comunicación, ha sido Los escorpiones, y es la novela con la que yo la he descubierto. Yo creo mucho en una idea de Samuel Taylor Coleridge, que es muy popular, que es la suspensión de la incredulidad del lector, la llamaba él, ¿no? Entonces él lo que venía a decir es que cuando alguien lee un poema, por ejemplo un poema mitológico, pues tiene que ser capaz de creer que existen los unicornios, ¿no? Y eso realmente, ese es el poder y la virtud de la literatura, es decir, que seamos capaces, digamos, de olvidarnos de nuestra realidad y de morar en otro mundo de la imaginación, ¿no? Entonces, precisamente yo, por ser muy partidario de esta idea, ¿no? En fin, de meterme en el libro, pues normalmente siempre empiezo a leer las novelas a primera de la mañana. O sea, yo sé que tú, Sara, eres más nocturna y que escribes por la noche, pero yo soy diurno y entonces me levanto pronto por la mañana, y cuando no se oye nada en casa, pues entonces empiezo a leer una novela totalmente concentrado, ¿no? Pero muchas veces la suspensión de la incredulidad falla y abandono la novela porque no me gusta. O sea, leo un capítulo, dos capítulos y me quedo, en fin, me quedo como estoy y digo, nada, va, la suelto. El día que empecé a leer Los escorpiones, te puedo asegurar que hasta se me olvidó desayunar. O sea, porque empecé a leer en el prólogo, ¿no? Que es muy impactante, ¿no? Porque, pensaba leerlo, pero creo que mejor os lo voy a contar. Es una escena en la cual pues, los dos protagonistas de la novela aparecen pues, maniatados y también atados unos pies, ¿no? Ahí en el suelo de un zulo, con una persona muy malvada delante, ¿no? Que les dice, ¿y ahora qué voy a hacer con vosotros, ¿no? Entonces, claro, este comienzo, ¿no? De novela de intriga pues ya te llama la atención, ¿no? Pero luego a continuación, cuando arranca
la primera parte de la novela, porque además Los Escorpiones tienen una estructura muy, muy compleja, ¿no? Porque, bueno, compleja, pero al mismo tiempo fácil de leer, que creo que esa es su gran virtud, ¿no? Se compone de 5 novelas largas y de 3 interludios que son como pequeñas novelas cortas, ¿no? De alguna manera, y que se desarrollan en distintos lugares y en distintas épocas, ¿no? Entonces, la primera novela, que se titula cambiatuvida.exe, como si fuera un ejecutable de Internet, que ya anuncia que Los Escorpiones es un poco una novela que trata también sobre el mundo de Internet. Realmente no, eso nos adentraremos. La protagonista de la primera novela se llama Sara, como tú, es una chica de Zaragoza que se ha mudado a Madrid, ¿no? Entonces yo la primera pregunta que te quería hacer, Sara, es ¿hasta qué punto el personaje inicial comienza, por lo menos comienza siendo un poco autobiográfico? Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir y estar aquí. Creo que nunca había hablado delante de tanta gente, así que está bien. Cuando empecé a escribir la novela, no sabía que la iba a publicar, porque de hecho la empecé a escribir antes de publicar ninguna cosa que he escrito nunca. Y tampoco sabía que iba a tener tanto alcance, iba a estar en una editorial como Penguin. Entonces pensaba que iba a salir más bien como en algo underground, como en un fanzine o algo así. Y como en la novela yo me invento toda una teoría ficticia, me gustaba que Ujú. si se publicaba un poco en pequeño, alguien pudiera tener dudas de esto es verdadero o es falso. E incluso de la teoría de la conspiración que me inventé yo, cuando la idea de la novela era muy pequeña aún, pensé incluso en crear yo material en internet como para aumentar la confusión y que pareciera que todo era verdad. Lo que pasa es que cuando ya vi que iba a salir en Penguin, me pareció demasiado, ¿no? O Mm. sea, que vi que iba a tener demasiado alcance como para jugar tanto con eso. Una cosa, ¿qué es, o sea, exactamente, para la gente que no lo sepa, ¿no? Una leyenda urbana o teoría de la conspiración que realmente está en el núcleo de la novela? ¿Qué es exactamente? Bueno, yo diría que es al menos el tipo de teoría de la conspiración que trato yo en el libro, es algo que tiene una estructura muy similar a los mitos que conocemos, como pudiera ser un relato bíblico o cualquier otra religión, pero que en lugar de tener un origen tan claro como puede ser un libro sagrado o una cultura que la sustenta, ha surgido un poco espontáneamente y Mm. normalmente reciclando elementos de otros mitos. Entonces, en Internet concretamente están, bueno, ahora un poco menos, pero hace unos años estaban muy de moda una cosa que se llaman creepypastas, que son historias con elementos del terror que todo el mundo podemos reconocer perfectamente, pero que no se sabe bien de dónde salen. Y Ujú. que muchas veces se generan, que esto me interesa un montón, supongo que a ti también te interesará como escritor, porque es como una especie de recuperación de la idea de canto colectivo de la humanidad. Alguien dice, pues me contó mi abuela, que a lo mejor no se lo ha contado su abuela, se lo ha inventado de entrada para el libro, una historia de un hombre que venía por la noche y otra persona dice, sí, a mí también me la contó mi abuela y se empieza a crear una leyenda alrededor de una entidad mágica. Mm. Pero bueno, es como una especie de mito secular, ¿no? Sí, claro, y eso además se enriquece o se alimenta en la cultura contemporánea a través de Internet, porque claro, lo que tiene Internet es que, salvo que no provenga, digamos, de una página web que sea conocida, que sea fehaciente y tal, pues leemos muchas cosas, pero no sabemos hasta qué punto son verdaderas o falsas, ¿no? Probablemente haya un fondo de verdad, una parte de verdad y una parte de mentira, ¿no? Pero eso eh, creo que me parece que fue en la Torre de Babel, ¿no? Que decías que Internet había cambiado nuestra relación con la ficción. Ujú. O sea que puedes desarrollar un poco esa idea. O sea, antes lo teníamos todo más claro y ahora es todo como más ambiguo, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, antes nos resultaba mucho más sencillo separar el artista y la obra, ¿no? Ujú. Que no sé si eso estaba bien o mal, no sé Sí. si esto supone una mejoría o un empeoramiento, pero ahora creo que muchas veces nos resulta muy difícil separar a un personaje público de una persona real, ¿no? De hecho, toda la cultura que tiene que ver con los influencers, los de estilo de vida, etcétera, tú crees que una persona está encarnando realmente sus valores. Una cosa que Naomi Klein, la filósofa, advertía hace unos años de tú vas a ser tu propia marca en el futuro y sonaba algo como muy de ciencia ficción, Philip K. Dick, Ujú. etcétera, y no. Ahora, en cierto modo, es muy difícil separar qué es una marca y qué no. Y eso también afecta a la forma en la que nos enfrentamos a la verdad, porque de hecho
tu relación con la verdad está muy mediada por qué contenido consumes en Internet y a cuál le das credibilidad y a cuál no. Y por eso muchas veces me parece que las discusiones en Internet son monólogos que no se contradicen, porque una persona de cierta visión de la vida cree que unos medios y unas páginas web tienen legitimidad y para la otra son completamente mentira y entonces no hay comunicación real. Sí, bueno, es un poco lo que, o sea, por introducir también un tema importante que son los foros de Internet, es un poco lo que le pasa a la Sara de ficción, ¿no? de cambiatuvida.exe, que bueno, pues ella ha conocido la novela empieza, pues ella ha conocido a un hombre por Internet, o sea, por Tinder, ¿no? Y entonces pues ha tenido una cita con él, ese hombre no se ha presentado en fin, no se ha presentado a la cita y a ella se le ocurre llamar por teléfono pues a su casa y entonces se pone su mujer y le dice que ha fallecido el día anterior porque se ha suicidado, ¿no? Y entonces ese es un tema de la novela, ¿no? El suicidio, la depresión es un tema que abordas en la novela, ¿no? Que es una indagación al principio de Sara a través de los foros de Internet de qué ha podido ocurrir, ¿no? Porque parece ser que ese chico pues era aficionado a los videojuegos, ¿no? Y entonces Sara pues ve en su agenda que hay un nombre, ¿no? de unos videojuegos y entonces a partir de ahí empieza un hilo, una investigación que es casi como un poco una novela de intriga o policíaca, ¿no? Todo eso, o sea, esos foros de Internet todavía hoy siguen existiendo, son más un fenómeno de antes de que aparecieran pues Facebook, Twitter, en fin, no sé, contanos un poco. Bueno, lo primero, el mundo de los videojuegos es un ejemplo bastante bueno de cómo se generan a veces las leyendas urbanas en Internet, porque de material que existe realmente, como es un videojuego, sumado a un miedo muy atávico de a mi niño le están controlando el cerebro los videojuegos, esa conjunción es muy fructífera para crear leyendas sobre videojuegos malditos, ¿no? Entonces, por eso escogí los videojuegos, no tanto porque me gustasen los videojuegos, que también, pero como que me parecía un elemento de la cultura popular muy interesante. Y respecto a lo que comentabas, cuando yo me metí en Internet en mis primeras veces, que sería esto, pues no sé, 2006, 2008, más o menos, por así decirlo, Internet era muy diferente a como es ahora, porque era muy salvaje, no había tanto control, no había menos inversión y todo era, pues eso, no había vedas en el campo. Y eso tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora ha cambiado bastante, pero los foros o su estructura yo diría que han sobrevivido como foros, aunque menos, y en plataformas como Reddit, que más o menos mantiene la estructura del foro. La estructura de foro, ¿no? Pero de alguna manera los foros han sido sustituidos un poco pues, por Instagram, por Facebook, por las redes sociales que están más controladas hoy en día, sin perjuicio de que hay una deep web, ¿no? Que son esas páginas misteriosas a las que se accede solo metiendo una clave o bajando una aplicación o algo así, ¿no? Y ahí pues hay un mundo verdaderamente tremendo, ¿no? Como el mundo en el que se mete Sara, pues intentando encontrar pistas de este chico, bueno, que le gustaba ahí, pues que ha desaparecido, ¿no? Esa es la primera novela, por así decir, pero a mí sobre todo o sea, claro, esa novela tira de ti, ¿no? Pero realmente, o sea, hay como un nexo de unión dentro de las 5 novelas, que es esa teoría de la conspiración que gira en torno a unas músicas que si se escuchan, pues bueno, pues nos afectan a la salud, a la mente, nos vuelven locos e incluso pueden deparar el suicidio, ¿no? No sabemos si son verdaderas o falsas, pero a lo largo de ellas tú tienes una enorme habilidad narrativa para trenzar una serie de historias, ¿no? que nos van arrastrando, ¿no? Realmente. Y la palabra arrastrar también, que la dice la editorial en la contraportada, es cierto, ¿no? Porque estamos leyendo cosas en fin, que nos resultan complejas y duras, ¿no? Pero tú tienes esa capacidad tremenda para llevarnos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que es la novela, pues hay una segunda novela que se titula El perro mexicano, que otra de las virtudes, yo creo, grandes de la novela es que vas cambiando como de época, de lugar, ¿no? Entonces, el cambiatuvida.exe se desarrolla en Madrid, pero El perro de mexicano se desarrolla en un pueblo que yo intuyo que puede ser de Guadalajara, porque hay un momento de la novela en que dice está el camino de Molina, ¿no? Entonces yo me imagino que será Molina de Aragón. pero bueno, cuéntanos un poco, introdúcenos tú El perro mexicano, que a mí me parece una especie de novela de terror que me ha recordado mucho a Stephen King, me ha encantado, ¿no? Cuéntanos un poco con tu...
Pues percepción. por ligarlo un poco con lo que decíamos antes, otro mito muy común en la cultura popular de Internet tiene que ver con la música o con músicas que te controlan, que de nuevo en realidad es una mezcla de una gran tradición desde los mitos eleusinos, lo dionisiaco, como la música exalta, de toda la idea de que la música puede incluso tener influencia política, que en cierto modo es verdad, en cierto modo no es magia, con el mundo contemporáneo en el cual hay gente que, por ejemplo, escucha cierto tipo de frecuencias para volverse más inteligente, que no sé qué base científica hay en eso, Mm. o música para tranquilizarse, que eso nos resulta como más comprensible y tal. Y bueno, el caso es que Vale. el caso es que me interesaba bastante poner la idea de un músico que tiene problemas y que se encuentra con la macroteoría de la conspiración que me inventé yo, pero hice varios intentos de cómo hacerlo, cómo tratar ese tema y la verdad es que acabé encerrándolo en mi propio pueblo. Mm. Y es un hombre que es músico, que ha tenido problemas de depresión serios por asuntos además muy fácticos en su vida y que empieza a tener como pequeñas alucinaciones en su hogar, de tal forma que no sabe si de verdad hay alguien intentando entrar en su casa y escondiéndose en su casa o se lo está imaginando y no sabe, que es lo que a mí me parece más interesante, que prefiere, si estar loco e imaginarse que alguien está entrando en su casa o que de verdad alguien esté entrando en su casa. Sí, y la verdad es que mantienes muy bien la tensión, ¿no? Porque, o sea, se nota tu habilidad como narradora, ¿no? Porque hay una tensión continua, ¿no? O sea, en plan Stephen King, ¿no? Que se transmite también, pues como debe transmitirse, no a través de cosas terroríficas, sino a través de pequeños detalles, ¿no? Pequeños detalles de la vida doméstica, como por ejemplo, pues el perro aparece encerrado en una habitación cuando lo había dejado suelto o algo se ha movido, ¿no? En fin, y entonces, bueno, pues la verdad es que vas pasando los capítulos y te metes por completo en el relato, ¿no? Y a mí también hay una cosa bueno, que dentro un poco por seguir el hilo de la novela, al comienzo del Perro Mexicano, Tomás, que es el protagonista, ¿no? Recibe de una, que también es un poco, también es una cosa que me ha parecido como muy cervantina y al mismo tiempo muy de internet, ¿no? Que él recibe un mensaje de una compañera que estudió con él en la Universidad de Oklahoma, si no me equivoco, y entonces es la historia, o sea, realmente es una pequeña novela, o sea, un pequeño cuento que insertas dentro de la novela, ¿no? O sea, es decir, hay diversos momentos a lo largo de los Scorpiones que a mí me fascinan, que es cuando de pronto pues alguien recibe un PDF y entonces lo lee. Y entonces empieza una novela que es igualmente apasionante que la que estás viviendo, pero que no tiene nada que ver. Es decir, el único nexo al final pues son esas músicas, ¿no? Que dice Sara, esos videojuegos, ¿no? Que te llevan de un sitio a otro, de un lugar a otro de la geografía. Y lo que más o sea, a mí me gustó mucho, por ejemplo, de esa situación, ¿no? De eso que esta chica que escribe a Tomás, ¿no? Y le dice, oye, mira, en fin, que te envío esto que he encontrado por internet. Fíjate qué curioso, ¿no? Y entonces él lo lee y luego cuando se vuelve a comunicar con ella le dice, pero si yo no te mandé ningún mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, internet es todo verdad, todo mentira, no lo sabemos, ¿no? O sea, al final, claro, eso da un potencial narrativo enorme, ¿no? ¿Cómo se llama ese cuento? Es que no me acuerdo, pero me parece genial. La vida La detenida, me vida parece. detenida. La vida detenida. Sí, para la vida detenida me basé un poco en una historia real, o sea, dentro del cuento que él recibe, que es una historia que no sé si te sonará, porque no sé si fue realmente famosa y yo era demasiado, creo que no había nacido cuando Mm. sucedió, que es la historia de la secta Puerta del Cielo. ¿Te suena esto? Me suena, pero no me acuerdo. Pues un señor que mezcló Star Trek con religión para crear una especie de secta que creía que después del cometa Halley iba una nave y que Mm. si te preparabas mentalmente podías escapar de la Tierra porque llegaba el apocalipsis. Y cuando esta secta llegó a su culmen fue creo que cuando pasó el cometa y aparecieron todos los de la secta con el pelo cortado del mismo modo, vestidos de la misma manera, como borrando completamente su identidad y se habían suicidado. Me parece una imagen muy Jo, potente y a partir de ahí construí ese claro, cuentito. sí, es que son esas historias, ¿verdad?, que aparecen ahí, que son pura literatura. O sea, es decir, realmente son mitos, como dices tú, pero que al fin y al cabo son mitos de nuevo cuño que circulan por internet porque ahora
todo es internet, ¿no? Pero en la vida detenida creo que, o sea, realmente el título tiene un cierto, una cierta ironía, ¿no? Una cierta gracia, ¿no? Porque tú eres muy irónica también cuando escribes, ¿no? Y ese sentido del humor irónico se nota, se percibe en todo lo que escribes, ¿no? Y entonces en la vida detenida son unos profesores que un buen día pues encuentran un texto escrito en hebreo, si no me acuerdo mal, ¿no? Y entonces se van a una especie de chalet en medio del campo a estudiarlo, ¿no? Y no se sabe por qué, desaparecen, ¿no? Y entonces, pero sin embargo dejan toda su ropa, dejan los ordenadores conectados, la taza de café y tal, y entonces es la vida detenida. La vida se ha detenido. Sí. Luego, bueno, hay otra parte que se llama, la siguiente parte es casi una novela histórica, ¿no? Y tú dices en las entrevistas que te gustó mucho escribirla, que te divertiste mucho, Bajo Astral, ambientada en Italia bueno, en los tiempos al comienzo del fascismo, en los años 20. Cuéntanos un poco. Pues cuando empecé a hacer la génesis de la novela, o sea, lo que a mí me preocupaba como tema principal de todo era cómo las personas intentan darle sentido a la vida y a veces fracasan, que normalmente cuando alguien fracasa a darle sentido a su existencia es porque hay como una especie de distancia entre los relatos que ya tiene construidos sobre lo que es su vida y los hechos del mundo. Por eso también las teorías de la conspiración crecieron mucho durante el COVID, porque digamos tenías unos relatos de que era la vida, que era la ciencia, que era lo que fuera, y de repente viene algo totalmente inesperado, hay una brecha en la realidad y tú tienes que llenarla muy rápido, ¿no? Entonces, me interesaba cómo, por una parte, a nivel individual, a veces nos suceden cosas a cada cual, que puede ser desde una cosa muy pequeña que aún así te haga cuestionártelo todo, a una cosa muy grave como una muerte, y tienes como que responder a eso. Y también a nivel colectivo, cuando una sociedad se encuentra con unas circunstancias que no entiende bien y tiene que dar como un salto de fe. Y me interesaba cómo en ambos casos a veces intervenían o ideologías radicales o pensamiento directamente conspiranoico, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si sucede algo para lo que no estabas preparado, que hasta cierto punto te parece mágico, inverosímil, de ciencia ficción, todo este tipo de léxico, que te den un relato también pseudomágico y súper rápido que solucione esa distancia, no te parece tan raro. La suspensión de la incredulidad ya la has pasado con admitir una realidad nueva. Entonces me apetecía que en la novela aparecieran momentos de teorías de la conspiración como tal, pero también quería meter un elemento de ideologías extremas. Dudé mucho, o sea, yo sabía cuando hice la génesis total de mi novela que iba a haber un momento de ascenso del fascismo. Lo tenía clarísimo, pero no sabía al principio cuál. Y entre todos los posibles acabé cogiendo Italia porque, bueno, primero por descarte un poco, porque me parecía muy complicado hablar de la guerra civil española, me parecía muy visto hablar de la Alemania nazi, otras cosas no tenía ni idea. Y luego porque además en un ejercicio pequeño de documentación inicial para ver qué era lo que más me convenía, me encontré con una rareza histórica que, bueno, que tú bien conoces, que es la República de Fiume, que fue como una especie de experimento político-artístico del poeta y guerrero aviador Gabriel de Annunzio, que, digamos, fundó su propia República de las Artes. Me parecía que ahí se unían muchos temas que a mí me interesaban, porque se mezclaba lo llamativo y bello que tienen las artes o lo pseudomágico, etcétera, con lo político, y que le podía dar una textura especial a la novela. Entonces, la cuarta parte no va exactamente de nada político, lo político está de fondo, pero va del año 1922 hasta que sucede la marcha sobre Roma, que es cuando Mussolini entró en Roma y se hizo con el poder. Luego me dio siempre, bueno, no sé si a ti te pasa, pero una vez ya has escrito algo, desearías haberlo hecho de otra manera o piensas que tal. Porque luego en realidad lo intenté meter un poco en la novela italiana, me di cuenta de que el fascismo en general tiene una muy buena relación con la espiritualidad. O sea, momentos de oro de creencias en cosas místicas son momentos directamente fascistas y de hecho me enteré después de que creo que, no recuerdo si era Goebbels o Himmler,
le mandó documentación esotérica a Primo de Rivera, en plan como un elemento más de propaganda. Sí, les encantaban Sí. todas esas cosas, ¿no? Ese esoterismo, la astrología, sí, es curioso. Sí, vamos, que al final luego me acabó dando Mm. pena no haberlo hecho en Alemania, pero bueno, yo creo que en Italia quedó bien, Bueno, para la otra verdad es que te ocasión. queda muy bien y además es que me gusta mucho, o sea, porque, claro, realmente como novela histórica, pues, en fin, también el fascismo pues está muy documentado y tal, ¿no? Pero tú, digamos que te metes o sea, es una novela en primera persona, te metes en la piel de una mujer, que en aquel momento pues las mujeres estaban fuera de la política, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hablas así a distancia, ¿no? La protagonista Margherita Vitale, pues habla de lo que hace su marido, pero realmente no sabe lo que hace, ¿no? O sea, ella habla pues del mundo doméstico y tal, ¿no? Y entonces percibimos el fascismo un poco pues como con como una especie de telón de fondo que adivinamos que están pasando cosas, pero que en realidad tampoco las muestras, ¿no? Es decir, es un poco como la punta del iceberg y lo que está debajo del agua, que tú sabes ahí manejar esa información un poco indirectamente y bueno, pues al final realmente lo que hay detrás es la marcha sobre Roma, ¿no? Pero también hay unas músicas, ¿no? Que un personaje pues, de la corte de este D'Annunzio, ¿no? Y también pues afina Mussolini, ¿no? Está organizando unas fiestas en su casa que pone unas músicas, en fin, que vuelven locos a la gente y tal, ¿no? Quiere decir que al final esas músicas, ese irracionalismo es un poco lo que está detrás de todo, ¿no? Ujú. Sí, y para las músicas que salen en esa parte, me basé en dos músicas realmente existentes. Una tiene que ver con una teoría de la conspiración contemporánea ligada al videojuego de Pokémon, que es cuando jugabas a los Pokémon, hay una ciudad tú en Pokémon, que no sé si lo conoceréis, vas por distintas ciudades que pues cazando Pokémon y haciendo tus cosas y tal, y hay una que es el cementerio de los Pokémon. En ese cementerio de los Pokémon se supone, según la leyenda, que sonaba una música pues siniestra, porque era un cementerio, y se dice que volvía locos a los niños japoneses que la escuchaban, que tenían ataques Mm. de ansiedad, o bueno, en fin, ese tipo de cosas que probablemente sea todo falso. Sí, que es una leyenda, ¿no? Sí, es Claro, una leyenda, como vamos, tú bien no. dices. Y de hecho ahora tú puedes meterte en internet y ponerte la música y luego sales perfectamente. Sí, O eso creo, yo lo he escuchado muchas veces, así que espero que sí. Y por otra, una cosa histórica, la canción Gloomy Sunday es Billie Holiday, ¿no? La que la canta. eh, Bloody Sunday, sí, Em, bueno, Billie, Creo que es Billie Holiday, Billie pues está Holiday. basada en realidad en una canción húngara, que de hecho se la conoce como la canción húngara del suicidio, que, creo que en húngaro la traducción literal es Pequeñas Flores Blancas, que se popularizó después de la guerra, bueno, de hecho, unos cuantos años después, y se supone que cuando se puso en la radio por primera vez, mucha gente se suicidó, porque era una canción que narraba ir al entierro de alguien a quien habías amado Mm. mucho. Y bueno, cogí un poco los acordes de esas cosas y los mezclé en mi propia Mm. música imaginaria. Bueno, ahí incluso en el perro mexicano, ahí haces una pequeña travesura experimental que es meter incluso unas partituras, Ujú. ¿no? En unas cuantas páginas, ¿no? Que eso también, imagino que la editorial te costaría convencerles, ¿no? Para Sí. eso que fue un poco arriesgado, ¿no? Pero que bueno, que yo creo que queda bastante bien. Sí, bueno, al final como que hay elementos de negociación, aunque la literatura parezca algo Mm. muy serio y divino, es como, mi editora, quita esto, esto y esto y yo. Vale, te quito esto, pero me dejas esto y al Mm. final es una cosa como mucho más Oye, lo pedestre. que llama mucho la atención hablando de esto de la editorial, ¿no? Es que una escritora como tú, que bueno, pues eres joven, ¿no? Como ha dicho Maite, eh, solo tenías una novela publicada y de pronto Random House, nada menos, que se arriesga a publicar una cosa de 800 páginas de una autora desconocida, ¿no? Hubo mucho, o sea, te intervinieron mucho a la hora de editar la novela, te dieron libertad. Pues la cosa fue que cuando Penguin me quiso coger, Ujú. aunque yo ya tenía acabada mi novela anterior, la de Estaré sola y sin fiesta, yo ya tenía yo creo que tenía dos partes de esta novela, la primera y la cuarta ya escritas. Se las enseñé y le gustaron de hecho más que Estaré sola y sin fiesta. Confiaron mucho de entrada en esta novela y en que fuera a ser, sabían ya que iba a ser muy larga de envergadura, sabían cuáles eran los temas, vamos, Mm. que he tenido mucho apoyo.
y en general he tenido mucho apoyo en el proceso de escritura mismo, de respetar mis decisiones y también de ayudarme. He escrito a veces cosas que no estaban bien y me lo han dicho y tenían razón, Ujú. en fin, todo eso bien. Lo único que sí que han sido un poco más puñeteros era con los plazos, que yo había momentos que era como, bueno, esto ya está, y es como, no, la verdad es que me queda un montón de tiempo para estar y eso sí que ha sido un poco angustioso. Pero por otra parte, creo que ha estado bien porque si no, a lo mejor he estado casi 10 años escribiendo esta novela. A veces está bien que alguien te meta vida Sí, y claro que nunca tiene que haber un acabes. momento en el cual se culmine, ¿no? Sí. Y ¿Y bueno, y de hecho yo cuánto la acabé tiempo, porque o me sea, la así quitaron. de tiempo efectivo de escribir toda la novela entera, cuánto más o menos te habrá costado? La primera idea de la novela la tuve en 2016-17, aún vivía en Zaragoza, mi último año en Zaragoza, así que creo que era entonces. Y empecé a escribir como lo que es el inicio de la novela. Al inicio de la novela, la protagonista, la que se llama Sara, encuentra como un artículo académico sobre todo el tema de la novela, que le sirve a ella para introducirse. Pues ese artículo lo escribí ya en, pues eso, Ujú. yo creo que era 2016-2017, pero luego la dejé un tiempo, entre otras cosas porque intenté escribir más y me salía una birria, no había escrito todavía mucho, como que no me... Yo notaba que no era bueno. Lo dejé en barbecho y lo retomé pues en 2018-2019 y a partir de ahí sí que he escrito de manera constante. Mm. O sea que ya calentaste motores, ¿no? Y hasta que llegara ese plazo final, ¿no? Mm. Que te puso la editorial. ¿Y se planteó la posibilidad de publicar las 5 novelas por separado? No, de O sea, desde el hecho principio fue yo lo planteaba como una apuesta, junta y ¿no? pensaba como típica cosa que además a lo mejor la haces y no te sale bien, de si me dicen de publicarlas por separado diré que sí, o juntas o nada, pero no hizo falta, así que mejor. Bueno, pues la verdad que ha quedado muy bien, ¿no? Y sobre todo, además, hay una coherencia narrativa, bueno, pues que da, pues eso, todos estos temas centrales, ¿no? Que son la teoría de la conspiración, pero que te permite, efectivamente, meter épocas distintas, ¿no? Por ejemplo, a mí la siguiente novela me parece fascinante, ¿no? O sea, Tarde para todo es quizá la que te ha quedado más como más redonda, ¿no? Incluso un crítico porque yo creo que todas las críticas que te han hecho han sido buenas y hubo un crítico que se metió contigo, ¿no? Y que dijo que no le gustaba la novela, pero sin embargo salvó Tarde para todo, ¿no? Tarde para todo es el protagonista es un abogado de color, ¿no? Que vive en el Nueva Orleans de los años 70 y que es un personaje totalmente distinto al resto de personajes de la novela, ¿no? A mí me parece casi yo no sé por qué, no sé si tengo una obsesión cervantina, ¿no? Pero lo veo como un Quijote que defiende causas perdidas, que es un paladín de las damas, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Que es un hombre como muy blanco, ¿no? O sea, mm, ¿cómo se te ocurrió el personaje? O sea, ¿cuál fue la primera imagen de Pues fue Seymour de, Tyler, ¿no? Se llama. sí, fue de lo primero que escribí de la novela. O sea, acabé la primera parte que es la más obvia porque la protagonista se llama como yo, vive en mi casa de cuando empecé a escribir y hace las típicas cosas que hacía yo, menos meterse en una red conspiranoica, que eso no lo hice yo. Luego salté a él porque era algo, es que puede resultar como banal decirlo, pero yo también creo que a veces en lo artístico muchas veces tomamos decisiones banales. Como que yo siempre veía novelas negras o películas que podríamos meter dentro del Mm, cine negro y decía, algún día yo tengo que escribir una. Es que es una tontería. Y entonces, cuando hice como el primer esquema de estos son los temas de la novela que van a estar repartidos en esta cosa, desde el principio dije, vale, pues yo quiero en algún lugar de Estados Unidos en los años 70-80 hacer mm. una cosa de investigación y vamos, de novela negra. Entonces, lo primero que tuve es como la textura. El bar al que va el protagonista se llama Maryland y es como, antes que el personaje, antes que la historia, yo me imaginaba, pues eso, a un hombre fumando y leyendo el periódico en el Maryland. Ya ves tú que Que es es casi una como cosa una muy película, ¿no? anecdótica, Una pero bueno, película sí, americana. exactamente. Y un poco eso, un poco al azar. Pero a mí me gusta bastante esa novela. Creo que ahí también se ven las cosas generacionales, porque entre la segunda y la tercera novela hay un interludio que yo siento que cuando la leen mis amigos o gente de mi edad es de sus partes favoritas de la novela.
y me lo dicen, en plan, me ha encantado esto, podría haber leído muchas más páginas de esto. Y casi siempre mis amigos de mi edad me dicen que la cuarta parte, la de Seymour, es la que si tuvieran que eliminar una, sería esa. Pero Así. siento que a la gente de más edad le gusta más esa. Es verdad, es que es como la más clásica, Mm. quizá, ¿no? No hay, o sea, en otras partes, digamos, tú lo que haces, que lo haces muy bien, ¿no? Es fusionar como distintas fuentes, ¿no? Pues metes comentarios de internet, artículos académicos, narración directa, diario. Eso también es algo bueno, que también, en fin, yo creo que chapó, ¿no? Porque, joder, la verdad es que integras todo muy bien, se lee muy bien y sin embargo claro, te das cuenta de que realmente te podías haber dado un patinazo tremendo porque claro, esa mezcolanza de cosas pues podía no haber funcionado, ¿no? Y sin embargo te funciona muy bien. Pero Tarde para todo es como una novela clásica, ¿no? Creo que decías que te habías inspirado un poco en Salinger, en John Fante, ¿no? Como Sí. escritores más clásicos, ¿no? Las Sí, otras son más Capote de... también. Y me ponía en el canal Filming Cine Negro. O sea, fue una época muy divertida, la verdad, porque eran todo como historias muy llamativas, entretenidas, y mientras tanto iba escribiendo algo que yo creo que también es como la más entretenida, ¿no? Sí, Mm. de las partes. Así que fue una época feliz. Hmm. Yo siempre, o sea, yo creo que a ti también te gusta mucho viajar, ¿no? A distintos lugares, o sea, para escribir, o sea, te sientes cómoda en culturas diferentes, ¿no? Como por ejemplo la cultura italiana de hace un siglo, la cultura norteamericana de los años 70, o sea, y Sí, que te pero no, gusta también viajar con la imaginación. no sé si a ti te pasa, pero yo no soy muy obsesa, que de hecho seguro que alguien que conozca de verdad esos escenarios encontrará un detalle de, no, en esa época las cucharillas no eran así, ese tipo de cosas. No sé si a ti te pasa, pero a mí me gusta impregnarme del ambiente, pero no necesito, pues eso, saber cómo eran las cucharillas en el año 22, Mm. como que no... Y de hecho para la parte cuarta sucede en Nueva Orleans y como recuerdo en algún momento haber buscado fotos Nueva Orleans años 78, pero que no le di mucha vuelta. Mm. Y de hecho, si alguna de las novelas se traduce y la lee alguien que estuviera en Nueva Orleans en el año 78, a lo mejor dice, esto no se Sí, no, parecía no, de pero nada, pero bueno. yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque yo creo que esa es la habilidad del escritor, o sea, como suele decirse, Emilio Salgari nunca estuvo en Malasia, ¿no? Y escribió El tigre de Malasia y todas sus novelas que se recorría el Océano Índico, y en realidad eso al lector le da igual. Es decir, sí, seguramente si trajéramos a un malayo, pues diría, este no tiene ni idea, ¿no? Pero en realidad al lector eso le da igual, ¿no? De hecho, yo también lo utilizo en mis novelas, ¿no? Yo escribí, mi primera novela se titulaba Madagascar y la escribí con una enciclopedia de los años 70, simplemente con las 6 páginas que dedicaba a Madagascar, ¿no? Entonces, claro, me acuerdo un día que en Huesca que de pronto me viene un señor moreno a que le firme un libro y me dice, yo soy de Madagascar. Entonces, claro, me eché a temblar porque digo, Dios mío, me va a decir que no tengo ni puta idea. Pero sin embargo me dice, oye, me ha gustado el argumento, dice, he entretenido. Porque en realidad yo creo que el poder de la literatura también es ese, ¿no? O sea, volviendo a Coleridge, pues tú te tienes que meter en el libro y hacer ese pacto de que los unicornios existen, ¿no? Y bueno, pues en fin, con esta novela, ¿no? Tarde para todo, pues bueno, pues además está muy bien, ¿no? Porque también juegas mucho con el punto de vista. O sea, Seymour Tyler pues es un ingenuo, ¿no? Que está enamorado de una chica que es camarera, que en realidad pues pasa un poco de él, ¿no? Pero bueno, todos lo vemos menos él, ¿no? Lógicamente cuando alguien está enamorado pues no se da cuenta pues, y ve a su amada perfecta, ¿no? Y entonces pues bueno, pues él se da cuenta de que la va perdiendo, ¿no? La sigue y bueno, pues es como si dijéramos el punto de vista del lector y el punto de vista del personaje, ¿no? Luego también hay una cosa que también me gusta mucho, que es, creo recordar que se llama estilo indirecto libre, que es cuando narras en tercera persona, sin embargo el narrador va cambiando de tono y se adapta como al personaje, ¿no? Entonces, si hay un personaje que es más maleducado, pues el narrador empieza a decir tacos, aunque los dice el narrador, no los dice el personaje, ¿no? Eso también, yo creo que también lo has trabajado mucho, ¿no? El tema de... Sí, y también muchas veces, si tengo que confesar, viene de mis dudas permanentes cuando escribo de si usar la primera o la tercera persona. Entonces muchas veces escribo algo en primera, luego en tercera, luego vuelvo. O sea, como que hago el cambio varias veces. En la parte 2, de hecho, a veces lo dejé tal cual, a ratos en primera, a ratos en tercera, alguna frase. Y,
Y bueno, entonces me parece que ese estilo me permite las ventajas de la primera sin tener que atarme tanto a la perspectiva, porque por ejemplo en la parte de Italia está narrada como un diario y eso me suponía problemas, porque por ejemplo para dibujar cómo crecía el fascismo, por decirlo así rápido, tenías unos límites muy claros, que era lo que esa mujer quería ver, que además no quería ver nada, no quería enterarse. Entonces, bueno, en fin, sí. Sí, es verdad. O sea, yo creo que es dentro de la narrativa quizás una de las decisiones más complicadas, ¿verdad? El tema de la primera o la tercera persona, ¿no? Porque claro, el matiz cambia por completo, ¿no? Y en el caso de Bajo Astral también, pues, claro, la personalidad de Margarita impregna todo. Es decir, si fuera una tercera persona, pues seguramente sería una novela mucho más loca, mucho menos contenida, ¿no? Porque ella va a unas fiestas que celebra pues, la alta sociedad italiana de la época, que bueno, pues son pues muy salvajes, ¿no? Y entonces ella las ve desde fuera y dice, uff, qué horror, ¿no? Esto, ¿no? Y entonces ya su propio diario, de alguna manera, que contiene un poco lo que a lo mejor en otra parte de la novela sí que se muestra de una manera más... De todas formas, una cosa que me gustó, en la novela salen muchas fiestas en general. En casi yo creo en todas las partes hay, bueno, quizá en la primera no, pero en general hay bastantes fiestas reales o recordadas o fiestas privadas de alguien consumiendo lo que tenga que consumir, aunque esté solo o sola. Me gusta porque de alguna manera parece que las fiestas de la parte italiana son más extremas cuando no es verdad. Entonces, creo que de alguna manera incorporamos la visión de ese momento, ¿no? O quizás la visión de Margarita, que ahora, digamos, en 2022, que fue cuando la escribí, nada nos sorprende, pero claro, en 1922 quizás sí que sorprendía más. Claro. Eso me gusta, como la transgresión, como que enseguida nos metemos en la mirada histórica de qué significa transgredir. Sí, eso la verdad es que además lo consigues, ¿no? Porque realmente, pues eso, nos metemos en en la piel de ella, ¿no? Que va narrando y que, claro, yo realmente leí toda la novela y luego al final me pregunté, digo, hablaban de, en fin, de que se va a montar una gorda, que no sé qué tal, ¿no? Pero no se decía nada, ¿no? Y yo tuve que mirar realmente cuándo fue la marcha sobre Roma, porque yo no me acordaba de exactamente el año y digo, ostras, claro, es verdad. O sea, era el telón que estaba detrás, ¿no? De esa tensión que había ahí inherente en ese momento. El marido de Margarita pues desaparece durante una semana, luego vuelve y entonces le cuenta dos cosas y no le dice nada más, ¿no? Bueno, pues un poco esa visión indirecta, ¿no? Sin embargo, en la última novela yo creo que sí que ahí es una explosión total. O sea, es decir, en Los Escorpiones yo creo que es la novela más desenfrenada de las cinco, ¿no? Y sobre todo tiene una gran cantidad de personajes, ¿no? Es un personaje coral que también yo creo que es la que más satírica con la sociedad contemporánea, con Internet, ¿no? Con todo ese mundo de las conspiraciones y eso, ¿no? A esa novela ya, o sea, ¿eso fue lo último que escribiste? O... Sí, porque creía, aunque, o sea, el orden de escritura ha sido 1, 4, 3, 2, 5. Entonces, el resto ha sido en desorden, aunque obviamente luego tenía como que retocar. Por ejemplo, escribía algo en la 2 y decía, a ver, pero esto cómo afectaría a lo que he escrito en la 4. Y había como que unificar las pocas cosas que tenían en común de pura trama. Pero claro, la última, como era el cierre, tenía que dejarla para el final. Y a mí, de hecho, me daba mucho miedo porque era como, estoy armando un castillo aquí de naipes enorme y tengo que poner la puntita a ver cómo me va a quedar. En fin, vamos. Y de hecho, de esa parte, de lo que es la quinta parte, la escribí en realidad 3 veces. 2 enteras, de escribir una versión y decir no vale y tirarla. Otra que ya se parece más a lo que es ahora, pero de verdad escribir 200 páginas y decir no, borrar documento de Word, empezar otra vez. Me costó mucho. También creo que el ritmo frenético que puede tener se puede ver a que yo de verdad tenía mucha prisa y ya pedí un aplazamiento, otro aplazamiento. Recuerdo perfectamente venir aquí a Zaragoza a visitar a mis padres porque decía, bueno, como en Zaragoza ahora tengo menos amigos, me liarán menos y tal, e irme siempre me ha gustado escribir en sitios un poco distópicos en realidad, o sea, no como en el típico café mono. Me iba al coworking del Centro Comercial Gran Casa, que es muy distópico, y ahí a pasar un montón de horas con prisa de hoy hay que sacar 5 páginas y no te vas de aquí hasta que lo hagas. Entonces yo creo que en parte ese ritmo propio de la vivencia impregnó al texto
pero también es que quería que eso fuera así. O sea, al final de la novela, sobre todo empiezan a pasar un montón de cosas muy raras, cada vez más raras, ¿no? Y eso sí como que estuvo de entrada o sea, en mi primer esquema de la novela, lo único que había la quinta parte al principio era una fecha para arriba y ponía más, más, más. Y bueno, eso sí que creo que lo cumplí. Oye, esta es la parte quizás más influenciada o que más se parece a La broma infinita de David Foster Wallace, Puede ser por el escenario, por el que escenario. quizás por O eso sea, sobre ¿qué ha todo. supuesto para ti? A mí es un autor que solo he leído cuentos suyos, ¿no? Pero que sí me encantaría leerme La broma infinita. ¿Nos puedes hablar un poco de él? O sea, porque creo que tú te has leído casi todas sus novelas o toda su obra, pues, prácticamente, ¿no? Sí, pues yo conocí a Foster Wallace un año antes de empezar esta novela, estaba de Erasmus en Budapest y típico seminario de literatura contemporánea que una toma en un Erasmus, me lo presentaron y la verdad es que de entrada me gustó un montón. O sea, de esto que solo me había pasado algo así tan fuerte con un autor, con Salinger, con Ujú. los cuentos de la familia Glass, que también cuando los descubrí fue como esto es la literatura en mayúsculas, pues me pasó con Foster Wallace y en realidad yo creo que él me dio la idea de mi propia novela, porque hay bastantes temas comunes, pero con un filtro más contemporáneo de las cosas que digamos han cambiado en la sociedad, ¿no? Y sí que releí bastante a Foster Wallace a lo largo de de toda la escritura de la novela y concretamente para la última parte hay una novela menos conocida de Foster Wallace porque la escribió y de hecho él se suicidó y no la acabó como tal, o sea, no la mandó al editor, ya está, estaba todo el material y solo hubo que reordenarlo un poco y tal, que se llama El Rey Pálido, que es una novela muy chula y un poco rara y es muy irónica, que yo creo que por eso también se me ha podido pegar la ironía que tenía él, porque su novela va de que digamos lo que sería la hacienda estadounidense, los trabajadores Ujú. están tan aburridos que algunos se han muerto en el ejercicio de su labor burocrática y quedan fantasmas en la agencia burocrática estadounidense y es muy divertida. Y todo ese mundo de cómo los fantasmas se manifiestan y cómo tal, yo creo que me impregnó mucho a la parte final. Ujú. Sí, realmente es un escritor, yo creo que, bueno, yo los pocos cuentos que me he leído, a mí lo que me fascina es su lucidez tremenda, o sea, es que tiene una capacidad, o sea, es como si penetrara en el fondo de todo, lo analizara y le diera 20 vueltas, ¿no? En una frase, ¿no? Que a veces a mí eso también me agobiaba un poco, o sea, es decir, realmente pero bueno, es literatura en estado puro, ¿no? Y, en fin, yo creo que no se puede tener mejor referente, ¿no? Sobre todo una novela como Los Escorpiones. Bueno, yo la verdad es que también creo, o sea, que yo lo que he visto como muy innovador en Los Escorpiones es, no diría, o sea, no, dentro de las etiquetas que se le han puesto de la novela de una generación y tal, yo sí que veo, no sé si será una novela generacional, pero sí que creo que es una novela en la cual se explota mucho Internet, ¿no? Y sobre todo lo que hablábamos de esa relación con la verdad, Ujú. ¿no? Bueno, pues antes de Internet, ¿no? Como tú le decías a Ana Segura en La Torre de Babel, sabíamos que una cosa era una novela, una película, y otra cosa era la vida real. Y sin embargo, ahora estamos todo el día leyendo cosas en la pantalla de nuestro móvil que no sabemos a ciencia cierta si son verdad o no. Es decir, estamos continuamente recibiendo información, ¿no? Bueno, pues sí, puede ser, puede no ser, en fin, puede ser una exageración. Tal cosa produce cáncer, ¿no? Entonces, claro, realmente es un poco, yo creo que eso para la literatura es como muy fecundo, o sea, porque la literatura es el terreno de la ambigüedad, ¿no? Entonces, ahí tienes miles de posibilidades, ¿no? Bueno, que tú explotas a través de la teoría de la conspiración. Y bueno, también voy a intentar como decirlo de forma sencilla, pero la verdad, el hecho de creer que algo es verdadero, también Ujú, tiene estructura de literatura. Lo que pasa es que de cierta literatura, ¿no? O sea, cuando tú consideras que un hecho es verdad, no consideras simplemente que un hecho es verdad, sino que hay todo un relato de lo que es la ujú, verdad que integra bien ese hecho, que integra bien ciertos medios de comunicación, que integra bien ciertas cosas.
El problema de cuando un relato sobre lo que es la verdad se rompe es cuando aparece, digamos, un hecho que no puede explicar ese relato. Por ejemplo, puede pasar dentro del mundo científico, hay un relato sobre cómo funcionan las cosas y de repente hay un elemento que nos fuerza a hacer otra teoría diferente para integrarla, ¿no? Y lo mismo sucede con la política, de hecho sucede más porque la ciencia tiene métodos más fiables de verificación. Entonces, la filosofía posmoderna, por decirlo así rápido, hasta cierto punto ha renunciado a la idea de verdad y eso yo creo que nos ha construido un poco a los intelectuales como en cierta crisis, ¿no? Porque si hemos desconfiado intelectualmente de que la verdad exista, ¿de qué se supone que estamos hablando, no? Pero a mí, en todo este amalgama de teorías sobre qué es lo verdadero y tal, me gusta mucho lo que dice Deleuze, que es un filósofo francés. Bueno, dice muchas más cosas, lo voy a simplificar un poco. Que quizá lo más interesante no es que las cosas sean verdaderas o falsas, porque hasta cierto punto, ¿qué significa ser verdadero o falso? Sino qué verdades o qué relatos sobre la verdad son más fecundos para mejores cosas, ¿no? Entonces, digamos que esto a él lo llama la potencia de verdad. Es como cierta verdad que tú enuncias, qué realidad y qué sociedad y qué mundo ilumina. Y otra idea de la verdad que qué es lo que señala sobre esta sociedad. La hace más pequeña, la hace más amplia, la hace más grande, en fin. Y en eso me parece que la literatura tiene mucho poder, porque cuando tú construyes una ficción, también estás fijando unos engranajes desde los que mirar la realidad. Entonces, me parece que a veces la literatura nos permite tener una claridad distinta al relato periodístico o al relato rápido que hacemos en Internet sobre los temas más difíciles, porque no se trata tanto de una estadística de el suicidio ha crecido el 10% este año y según cómo se quiera continuar el artículo, debido a la influencia de Internet o debido a la precariedad de los hogares, o digamos como relatos muy férreos, y luego viene alguien y dice, no, en realidad ha crecido un 12% y no es por Internet, porque, vamos, que de repente empieza a hacer una cosa de... Y además tú como espectador online no sabes qué creer, porque es como de dónde ha salido esta estadística y de dónde ha salido esta otra. Claro. Puedes hacer algo para comprobarlo, pero lo que creo que nos permite la literatura es hablar de estos temas tan complicados de otra manera. Claro, o sea, realmente le da a esos temas otra lectura, ¿no? Porque si tú realmente quisieras saber si tal porcentaje es verdad o no, pues tendrías que abordarlo desde un punto de vista científico, filosófico, ¿no? Decir, pues han subido el suicidio al 12%, tal, no sé qué, o al 18 o al 25, ¿no? Lo que dices tú. Pero la literatura te permite ser ambiguo, ser ambiguo. Entonces, esa ambigüedad yo creo que es lo que tú estás ahí exportando, digamos, en el mundo de Internet, que lo estás llevando a la literatura. A mí, yo seré pesado, ¿no? Pero a mí ese cuento de la vida detenida me encanta porque es como un ejemplo de libro de lo que significa todo esto, ¿no? Primero recibe un mensaje. Entonces, un mensaje de una compañera que le habla de unos profesores que tuvieron ellos en la Universidad de Oklahoma que desaparecieron. Y entonces dice, ostras, qué pasada, qué horror, ¿no? Y entonces al final era una entrada de un blog, ¿no? Y entonces al final hay algo muy gracioso que pones 2 me gustas y 0 comentarios. Después desaparecen los profesores y pone 2 me gustas y 0 comentarios. Es decir, no le interesa a nadie. Esta historia tan extraordinaria en realidad solo tiene 2 me gustas. Pero ya el remate final es cuando de pronto habla con su compañera Anabela y le dice, oye, pero si yo no te he escrito. ¿Pero qué invento es ese de unos profesores que...? Entonces, al final, realmente, la literatura te permite contar esa historia y que todos nos mantengamos en vilo, que nos metamos dentro de la historia y tal, aunque en realidad todo eso no tiene ningún valor. Es decir, si se analizara de una manera extraliteraria, dirían, chorrada ahí colgada en Internet que no vale nada, ¿no? Sí, Pero la claro, literatura le da todo su valor y toda su ambigüedad. al final lo que nos importa como seres humanos son los matices que quizá no son tan medibles y cuantificables y que son pues esa sensación extraña que se te puede quedar al recibir un email misterioso. Bueno, pues no sé, yo creo que, en fin, no sé, la verdad es que yo soy muy malo para las horas. Sí, sí. Creo que llevamos un rato hablando.
Y bueno, podríamos seguir hablando durante horas, porque de hecho antes nos hemos estado tomando café, ¿verdad? Y hemos estado ahí, ¡buah! También tremendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual vosotros queréis hacer algún comentario, preguntarle algo a Sara. No sé. Hombre, sin haber leído la novela, la verdad que es complicado, ¿no? O sea, son más los flujos de lectura, son más dinámicos. Yo nunca pregunto nada cuando voy a estos sitios, la verdad, me da vergüenza siempre. Sí. Yo me estoy leyendo la anterior novela, entonces me imagino que por lo que has estado hablando, la novela tenemos ahora los escorpiones, y entre medias escribiste la de la terminal y esta, la de Estaré sola y sin fiesta. Sí, escribí primero una parte muy cortita de los escorpiones, luego me di cuenta que se me desbordaba, escribí terminal, dije, me ha quedado bien, tenía 90 páginas, funciona, venga, ahora voy a por una de 300 y luego ya me puse con la gorda. Y otra pregunta, ¿la idea del título de los escorpiones? Ostras, eso no hemos dicho nada de los escorpiones. ¿Quiénes Es que me eran los llama- o sea, escorpiones? Me Pues, gustó, pero la idea del título me llamó la atención. pues hay una leyenda urbana también, porque es mentira, de que los escorpiones son los únicos animales que se suicidan. Porque a veces cuando ponen a un escorpión en un círculo de fuego, pues vais a lanzar fuego y este tipo de cosas. La ciencia parece que ha mostrado que es falso, que solo se ponen nerviosos. Igual que las polillas no van hacia la luz, solo se equivocan y se queman, pero en realidad quieren huir. Y me parecía como un símbolo de todo esto que estamos hablando, de la verdad, de la mentira, de la muerte y del suicidio, etcétera. Y además también me gustaba toda la simbología que hay alrededor de lo escorpio, la constelación, los escorpios son como los malos del zodiaco y todo eso. Entonces, vamos, que me iba bien. Gracias. Sí. Muchas gracias. Os doy las gracias porque ha sido una charla distendida y muy ilustrativa de lo que es la novela. Gracias. Yo la estoy leyendo y confieso que me costó muchísimo porque evidentemente tengo que dar un salto generacional importante, un salto casi al vacío, para poderme introducir en todo este mundo. Y me quiero destacar dos cosas. Primero, el esfuerzo que necesita hacer alguien que no pertenezca a una generación joven para meterse en este mundo. Y segundo, cómo ayuda también la comunión de la tipografía y la estética de maquetación con los momentos álgidos del estrés o del momento más importante o más, no importante, perdón, más álgido de la historia. Cómo se difumina la puntuación, la gramática, ya habéis hablado de las partituras musicales introducidas en el texto, pero en pocos libros he visto yo cómo la maquetación forma parte también de la historia. Y eso ayuda también porque lleva al lector, por lo menos a mí, a participar del momento puntual y de extrema tensión de la historia. Y entonces yo quiero felicitar a ti como autora y también a los maquetadores y editores, porque realmente pienso que es un esfuerzo grande, como cuando hay que darle la vuelta. Bueno, en fin, que no quiero tampoco destripar nada, pero que te agradezco mucho todo tu esfuerzo, tus 10 años de dedicación, porque eso es un disfrute para los demás. Gracias. Muchas gracias a ti. Hola, Sara. Yo sí la he leído. Me ha parecido inmensa, apabullante, complicada muchos ratos, pero muy bien resuelta al final. El dominio del lenguaje es fenomenal y espero. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Muchas gracias. Aquí al fondo puedo. Sí. Bueno, Sergio Rollo, que también es escritor de Zaragoza. Sara, encantado. Como escritor de tu generación, yo primero quería darte la enhorabuena porque me parece que lo que has hecho es
dar un salto al vacío y algo completamente distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, en esta generación me refiero. Y yo tenía dos preguntas. Una es, ¿cómo estabas cuando escribiste alguna de las partes de Los Escorpiones? Porque, hostia, yo cuando leía lo de Sanction Suicide, no me quise meter en las páginas todas estas cosas que decías, pero realmente me desasosegaron algunas de esas partes y me parece que hay que estar fuerte para meterte en esos temas y complicado. Eso por un lado. Si quieres responder primero a eso, luego tengo otra pregunta. Pues la verdad es que justo en esa parte de la novela yo estaba hecha una birria, estaba fatal, entonces supongo que no se podía bajar mucho más y me ayudó en algún sentido, pero también, vamos, tenía que tenerlo controlado. Yo siempre escribo de noche y esa parte la escribía por las mañanas como para sacar todos mis sentimientos negativos y luego intentar durante el resto del día olvidarme lo que había hecho. Pero de alguna manera, para mí tener un proyecto tan grande y que sabía que quería acabarlo y que, no sé, como que me ayudó en mis peores momentos, no tanto en el sentido que se dice como de que la literatura es terapéutica, que también, sino de tener algo que hacer y saber que aunque, por ejemplo, mientras escribía las primeras partes de Los Escorpiones, cambié de casa creo que 4 veces, también cambié de novio, vamos, que todo era como muy volátil y no había nada a lo que atarse y saber que una novela me iba a acompañar mucho tiempo me daba mucha paz. Y la otra pregunta, yo creo que ninguno somos ajenos o al menos se ha creado muchísima polémica alrededor de Los Escorpiones. Una polémica en general positiva porque ha habido muchísimas alabanzas a la novela y a este trabajazo que se ha hecho y luego la crítica que ha dicho Ricardo, que fue una crítica negativa. Y luego a partir de eso se ha generado una dicotomía sobre Los Escorpiones que, bueno, yo estoy en el club, sí, evidentemente, por eso estoy aquí, pero ¿cómo lo has llevado? Quiero decir, ¿has sido completamente ajena a esto? ¿Te ha dado igual? ¿Te ha afectado? ¿Has alucinado un poco con lo que se ha hablado? Porque de verdad, hubo unos días, yo que tengo a muchos escritoras en Facebook, hubo unos días que se comentaba muchísimo y que fue como un trending topic literario. No sé si en otras redes sociales también pasó, pero ¿cómo has llevado todo esto? Pues he intentado no enterarme, porque para empezar, si me pongo a leer las críticas buenas, me iba a volver como muy narcisista y muy pagada de mí misma, luego y las malas me iban a hundir en la miseria, no sé, como he intentado en general como no leer nada, que tampoco es posible del todo, porque a veces, pues, o porque simplemente mi madre me mandaba un WhatsApp de mira qué crítica más buena, entonces no había huida, pero he intentado como no enterarme demasiado y de todas formas yo creo que en el fondo es positivo que se hable de una novela, aunque sea mal, y que incluso cree polémica a la literatura, que tampoco, o sea, crea polémicas, pero tampoco tantas. Entonces, quiero decir que incluso en realidad creo que por justicia la gran mala crítica que recibí lo que me hizo fue un gran favor, porque generó un debate que al final es a lo que aspira un libro. Sí, sí, totalmente. Yo ahí, efectivamente, que se puede decir el nombre del crítico, es una persona muy influyente, Alberto Olmos. A ver, yo leí la crítica y no era una crítica que se metiera con el libro en sí, sino un poco con tu generación. Es decir, que decía, pues hablaba mucho, pues que si, en fin, que los de internet, que si las pastillas, que si los, en fin, que si van fumados, que si tal, que si no sé qué. Y al final luego me extrañó mucho que decía, ahora eso sí, hay una parte que es perfecta, que es una novela perfecta, de 10, ¿no? Y entonces con una de las 5 novelas, Tarde para todo, que decía, es una maravilla. Entonces, claro, digo, bueno, pero puede ser todo tan malo y de pronto una maravilla. Me parece un poco raro, pero es lo que tú dices, que realmente te hizo un gran favor ese hombre, porque dijo, ojo, o sea, como que una gran editorial confía en ella, o publicas de tochazo y resulta que no vale un pimiento. Y de pronto que una semana más tarde críticas buenísimas de un montón de periódicos, ¿no? que crearon ahí un debate que realmente dio a conocer los escorpiones. O sea, y luego, bueno, también otra cosa, en relación con lo que has dicho, Sergio, me ha quedado puntualizar una idea que quizá un poco para rematar, ¿no? A ver, es cierto que la novela pues trata temas muy duros, como son la depresión y el suicidio, pero
yo creo que los trata en un sentido, tiene una conclusión positiva, en el sentido de que los personajes, no vamos a contar el final obviamente, pero aprenden a valorar la vida. Es decir, y entonces yo ayer además es que es increíble, ¿no? Pero también Internet tiene a veces magia, ¿no? Y yo ayer cuando estaba intentando acabar con esta conclusión, ¿no? Estaba buscando una cosa de la novela en Internet y de pronto se me aparecen nada menos que los fantasmas de Antonio Gala y el loco de la colina. O sea, típico reel de Internet que te sale ahí en la pantalla y de pronto te ves ahí con los dos hablando, ¿no? Y entonces decía Antonio Gala, decía, bueno, sufrir por sufrir no tiene ningún sentido. Es decir, en la vida no hay que sufrir, hay que evitar el sufrimiento a toda costa. Pero el sufrimiento nos alcanza en algún momento, ¿no? Y es bueno porque el sufrimiento nos ayuda a crecer interiormente y a mejorar, nos hace más maduros, más personas, ¿no? Y yo creo que esto es un poco la conclusión de los escorpiones, que sí que es cierto que tiene páginas duras, ¿no? Que además tú has sido muy, yo creo que muy, has mostrado las cosas sin tapujos, ¿no? De una manera muy, muy sincera, ¿no? Y eso también es una valentía como escritora, ¿no? Y bueno, pero al final la conclusión yo creo que es positiva. Aunque evidentemente pues no dejan de ser temas difíciles. A ver, a mí me gusta cuando una novela como que te baja al fondo, pero luego no te deja en el fondo absoluto, te da una visión para subir hacia arriba. Claro. Intenté incluir como esa estructura de fondo en mi novela, porque además es lo que de verdad pienso. No sé si me estoy engañando a mí misma y en realidad la vida es sufrimiento y nada tiene sentido y simplemente pues es un ciclo más de mi propio autoengaño, pero yo creo que al final cuando pasas por una mala situación y sales de ahí aprendes a valorar otras cosas. Claro. Es cierto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues la novela es, o sea, toda gran novela, y yo creo que los escorpiones lo es, te tiene que transformar interiormente. O sea, una novela buena de verdad, o sea, tú cuando acabas Guerra y Paz, pues no quiero decir que los escorpiones sean Guerra y Paz, ¿no? Pero quiero decir que eres una persona un poco distinta, ¿no? O sea, has cambiado de alguna manera, ¿no? Y yo creo que también en el caso de los escorpiones también pasa eso, es decir, te asomas al abismo y dices, ostras, qué bien estoy, ¿no? Y qué mal se puede estar, ¿no? O sea, y cómo valoras pues la normalidad, la felicidad, la tranquilidad de alguna manera. Bueno, pues yo creo que es en cierto modo una novela catártica, ¿no? Así la pensé yo. No sé si querréis comentar algo más. Sí. Quería hacer una pregunta, pero antes, como habíais comentado lo de las críticas, decir que yo probablemente no hubiera leído esta novela o no antes si no hubiera leído la crítica de Alberto Solmos, porque la primera que leí fue una muy elogiosa del País, me quedé con el nombre de la novela, dije, bueno, parece interesante, y luego leí la devastadora de Alberto y dije, pues entonces tengo que leer. O sea, me intrigó y yo me inclino más por la elogiosa. Me parece una novela magníficamente escrita. Como todo, pues hay elecciones que uno haría, otros no, eso, pero yo creo que es una novela excelente y que lo siento por el señor Olmos, pero que se equivoca. Pero bueno, es interesante que haya polémica. Y la pregunta que quería hacer, que ya va un poco fuera del libro, pero tocando un poco los temas, Ricardo ha mencionado, por ejemplo, un pasaje del libro donde hay un mensaje y se descubre, o parece descubrirse, que la persona que lo había mandado no lo ha mandado, ¿no? Son esas cosas de Internet. ¿Hasta qué punto puedes confiar? Entonces, a mí me gustaría saber la opinión de Sara de ahora que tenemos la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Hay una teoría, no de la conspiración, sino una predicción de a dónde puede derivar Internet con las inteligencias generativas, que es lo que llaman el Internet muerto, que haya más contenido generado por máquinas que humanos y que no tengas garantía de que estás tratando con una persona, que las fotos que veas se correspondan con una persona real, que los comentarios se correspondan con una persona real. Entonces, dado que Internet está en el alma de esta novela, me gustaría saber cómo ves, Sara, el futuro de Internet a raíz de estos cambios tecnológicos y cómo nos puede influir a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, mi opinión en general, no solo sobre este tema concreto que me preguntas, sino si tengo que pensar en cualquier avance tecnológico, es que a veces me parece que en la interpretación de la sociedad sentimos como un avance tecnológico o un avance de cualquier tipo
como una novedad a la que tenemos que dar respuesta como humanidad, ¿no? Pero en realidad creo que suele ser al revés. Creo que los avances tecnológicos suceden porque hay una decisión de la humanidad o de cierta parte de la humanidad de que eso sea así, o sea, que es una herramienta. No es como que haya pasado algo mágico de, ha aparecido la inteligencia artificial a un nivel que no nos habíamos imaginado. Entonces, creo que al final no es un problema tanto de que exista una herramienta más potente, sino de qué quiere hacer la sociedad con Internet o cómo quiere legislar sobre ella. Y este es un tema muy polémico y muy difícil. Pero igual que en el primer Internet no había vallas en el campo, ¿no? Y era muy fácil piratear. Y luego dejó de suceder esto, pero a su vez aparecieron otra serie de problemas. Creo que la cuestión es hasta qué punto, por ejemplo, un Estado puede meterse en legislar el contenido que hay en Internet. ¿Queremos que eso suceda o queremos que no suceda? A la hora de vender información, a la hora de tal. Y no me parece que la teoría del Internet muerto sea diferente, porque en realidad ya tenemos muchos elementos bastante siniestros en Internet de cómo se generan comentarios, cómo se genera tráfico, etcétera, y no hemos hecho nada, solo es un paso más. Entonces, no sé si esta respuesta te resulta muy satisfactoria, pero es que no hay nada de la tecnología que realmente me sorprenda. Lo que siempre me sorprende es como la condición humana que permite y favorece esa tecnología. Hola, yo también me lo he leído, quería felicitarte porque me parece un libro impresionante, de las novelas más inteligentes y mejor construidas que he leído en los últimos tiempos y casi te diría en todo lo que he leído. Y una curiosidad que tengo, que a lo mejor no lo puedes contestar, pero en una entrevista leí que en el proceso de edición suprimisteis un bloque completo, ¿no? Como una sexta novela, digamos, sería. No sé si eso lo puedes, por curiosidad, de qué trataba o si te guardas la idea para otro proyecto y entonces no puedes hablar. No, la voy a tirar. En la parte 2 de la novela, que era la parte de Thomas, me interesaba tratar los mismos temas, pero elegí una óptica completamente diferente. Y era un hombre que era psicólogo durante la pandemia en el servicio de emergencias psicológicas, que ahí, digamos que siempre había existido, yo que sé, en Sanitas o en cualquiera de estas empresas, pues tenías un teléfono al que llamar pues si te sentías angustiado o te pasaba algo, pero durante la pandemia eso se disparó. Tenía un amigo que trabajó de eso y me lo contó y tenían que hacer como guardias y, en fin. Y estaba dentro de ese mismo formato y le pasaron unas cosas bastante similares a las que le sucedían a Tomás en la novela del pueblo. Lo que pasa es que no funcionaba muy bien porque sucedía en el mismo momento, pero no era lo mismo una pandemia en un pueblo que tenía 20 habitantes y entonces pues podía, digamos, no era el mismo nivel de control que alguien encerrado en su casa. Y también le había puesto un novio. Y el novio era, bueno, en la novela de que al final está en el libro, el protagonista es viudo y en parte eso es porque le da trasfondo al personaje, pero también porque el novio era insufrible y tenía como que eliminarlo de la trama porque era muy pesado con el protagonista y dije, bueno, pues esto y le da trasfondo de viudo y tal. Y entonces primero empezó como una cosa cosmética de trasladarlo geográficamente y luego pensé, ¿y por qué en lugar de psicólogo no es músico? Porque me interesaba la relación psicología-música. Y entonces fue cambiando tanto que al final es completamente diferente. Pero no creo que tenga sentido fuera de Los Escorpiones, porque es el mismo tipo de temas y tal. Y además es que era aburrida. O sea, realmente el problema que tenía es que era muy aburrida. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces nada, damos por concluido. Muchas gracias, Sara. Y ahora que querrán que les dediques Los Escorpiones, yo el primero, porque todavía la tengo aquí sin dedicar. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido un placer. Gracias.